granja de cerdos a un porquerizo jubilado. Algo anda mal con los cerdos. No conocía bien a Charles, pero sí lo suficiente como para suponer que el canoso criador de cerdos era un vendedor talentoso. Sin palabras bajas, lo imaginé arrastrando las palabras, moviendo el dedo y hablando por encima de su barbilla excepcionalmente prominente. 350 por el terreno, el corral y la casa, dijo el hombre. Escupió con fuerza y la flema de color negro tabaco se pegó al costado del poste de la cerca y lentamente corrió por el costado en 3 riachuelos. Luego otros 20.000 para los cerdos. 233, no un montón. El precio de los cerdos está subiendo, te lo aseguro, así que es lo mejor que puedo darte por lo que estás obteniendo. Esperaba entregarle aún más dinero. Charles y su esposa tenían una operación pequeña, pero lo suficientemente grande como para tener importancia, con una hermosa casa de campo de 2 pisos que la acompañaba agradablemente. No obtuve un mejor trato en ningún otro lugar. Al menos no en ningún lugar donde quisiera estar. Había anhelado vivir como granjero en Tennessee desde que toda la propiedad de mi familia se quemó hasta los cimientos en el otoño de 1968. Estaba seco y acabábamos de fertilizar después de la cosecha. Ningún ser vivo quedó inmune a las llamas, ni siquiera mi padre, que volvió corriendo a buscar los caballos después de que una columna de fuego ardiese el granero. Nunca encontramos su cuerpo. O tal vez lo hicimos, pero el polvo carbonizado del granero, el maíz y los animales a los que llamábamos nuestras vidas y los restos ennegrecidos del hombre que era mi mundo quedaron reducidos a cenizas al final. Y cuando llegó el viento, todos se fueron igual, dejándonos atrás para siempre a mí, a mis 2 hermanas y a mi madre. Le tendí la mano a Charles y la estrechamos. No era la vida que me imaginaba. No cuando obtuve mi título de ingeniería en Georgia Tech. No cuando comencé a trabajar en una pequeña empresa de ingeniería. Ni siquiera cuando vi la granja porcina en venta a menos de 1 hora de mi casa me di cuenta de que ese era el mundo que perdí y que necesitaba recuperar. A mi esposa no le importaba, de hecho, redujo su viaje al trabajo de 10 horas a 40 minutos. Después de que nos mudamos allí y comencé a trabajar como consultor a tiempo parcial para tener en cuenta el tiempo que necesitaba dedicar a criar cerdos, cuidar la tierra y atender a mi esposa ahora embarazada, la realización que buscaba parecía mucho más cercana. Pero solo eso. Más cerca, pero aún fuera del alcance de mis anhelantes garras. No fue hasta 2 años después de que compré la granja, casi hasta el día de hoy, que las cosas parecieron caer de mi lado con ella. Miqueas. Jackie estaba llamando desde el cubículo de al lado. Entonces escuché pasos que se acercaban hacia mi propia oficina. Oye, sí, ¿terminaste los planes de drenaje para la llanura aluvial en la que estabas trabajando? Si es así, estaría feliz de revisarlos y aprobarlos. Jackie había llegado aquí un par de años después que yo. Al principio era pasante y a todos les encantó su alegre sonrisa y su agudo intelecto, por lo que la contrataron después de terminar sus estudios. La más joven de nuestro equipo vivía sola en un apartamento, pero su falta de experiencia no le impedía compartir fríamente su opinión sobre cuestiones laborales cuando sabía que tenía razón. Y ella siempre tuvo razón. A Jackie siempre le había gustado de una manera que no parecía mostrarle a los demás. Nunca estuve seguro de por qué lo hizo, pero tenía mis sospechas. Trauma y mística van de la mano. Tal vez ella me vio roto de la misma manera que se veía a sí misma. Después de todo, no hacía falta ser un psicólogo para decirle que Jackie tenía sus propios esqueletos en su armario. Ella simplemente tenía esa aura, la que comparten los niños abandonados y los adultos destrozados. Nadie sabía de qué vida salió y a nadie le importaba. Ella hizo su trabajo y eso era lo único de lo que se preocupaba la empresa. Pero no yo. Me alejé de la pantalla de mi computadora hacia la apertura de mi cubículo y ella estaba allí, medio recortada por la luz detrás de ella, mirándome a los ojos. Jackie deslizó un dedo por el borde de la pared del cubículo, con la boca abierta apenas lo suficiente para que yo pudiera ver su lengua moverse hábilmente sobre sus incisivos perfectamente alineados. Haciendo caso omiso de mi pregunta, continuó. ¿Su esposa, supongo?
Hizo un gesto con la palma extendida hacia la foto de boda que había enmarcada en mi escritorio. Sí. Es difícil de creer que pronto seremos una familia de 3. Ja. Me reí entre dientes, nerviosamente. Un poco emocionado también. No puedo decir si Jackie sabía que esto último era por lo que yo sabía que vendría en lugar de lo que ya había dicho, pero no creo que a ella le hubiera importado de una forma u otra. Dime, ¿debes sentirse sola esperándote en casa? Conozco ese sentimiento. Estando solo. Dio un paso hacia mí y miré mis pies. Mirando hacia atrás, se sintió como una eternidad, ese mirar hacia abajo, ese saber lo que estaba pasando y tomar una decisión. Fue una elección. Y aunque sentí que se prolongaba durante minutos, horas, supe que no era más que un momento. Sin embargo, solo me tomó un momento descender al pecado. Yo también lo sé. Bien. Demasiado bien. Está en un viaje de negocios, uno largo. Digamos que crío cerdos. Cerdos premiados, hay mucho dinero en ellos. ¿Qué te parecería venir a ver mi granja alguna vez? Habían pasado 2 horas desde que Jackie había salido de la granja y era casi la 1:30 de la mañana, pero yo no estaba cansado. Según mi médico tengo insomnio. Según mi madre, tengo mal jugo. Según yo mismo, bueno, supongo que a veces no siento que valga la pena dormir. Esa noche, sin embargo, no dormí nada hasta que el sol entró por mi ventana en las primeras horas de la mañana. Vivir entre cerdos nunca me había causado mucha pena hasta entonces. Algunas personas odiaban el hedor, mi esposa entre ellas, pero el estiércol nunca me molestó y, ahora que lo descubro, tampoco molestó a Jackie. Le hubiera preguntado si había estado en una granja cuando era niña, pero su comportamiento y actitud me dijeron que ella no estaba interesada en lo más mínimo en mi vida y que yo tampoco debería estar en la suya. Supongo que no lo estaba, al menos no fuera de nuestra aventura. Pero esa noche, cuando las estrellas brillaban como ojos en un mar negro e ilimitado, y cuando el viento susurraba entre los árboles, un ejército gigantesco avanzaba por la tierra como una plaga. Hacia destinos invisibles, comencé a sentirme molesto de alguna manera. Nunca lo había hecho antes. Yo había estado sentado en el porche trasero a la vista de los corrales de cerdos después de haber terminado las tareas del hogar. Sabía que no estaba borracho, solo estaba tomando mi segunda cerveza, pero sentado afuera, con la botella medio vacía en la mano, de repente deseé estar completamente borracho. Nunca había sido de los que creían en ese tipo de cosas que no puedes tocar con la mano ni ver con los ojos. Se me erizaron los pelos de los brazos y el sabor del metal lamió mi lengua como si se avecinase una tormenta. No creía en las cosas que realmente no podía sentir, pero seguro que ahora podía sentir algo. Inquieto, me estaba dando vuelta para ir a buscar otra cerveza cuando algo me llamó la atención en el chiquero que me hizo mirar hacia arriba. Se podían ver todos los cerdos visibles desde este lado de la casa, a través de la valla metálica, mirando en mi dirección. Los que estaban bloqueados por los cuerpos grumosos de los otros cerdos se pararon detrás de los demás para ver. Con su masa combinada, los cerdos tensaron el metal de los corrales hasta que las cercas de cada corral sobresalieron en el medio donde se distribuyó el peso. Lo más singular de todo fue el comportamiento unánime de los cerdos. Ninguno perdió la sincronización. Cada uno, con los ojos brillando como faros en la oscuridad, los cuerpos recortados contra la luz de la luna, estaba sin ruido ni perturbaciones. Una vez que todos los cerdos estuvieron en posición, todos permanecieron inquietantemente quietos. Mientras observaba, uno por uno, cientos de ojos se cerraron y una ola de oscuridad se extendió sobre el corral al no haber más ojos abiertos para reflejar la luz. Juré por un momento que las estrellas también lo hicieron y que el mundo a mi alrededor se sumió en una completa oscuridad, pero no puedo estar seguro, porque en ese mismo momento, involuntariamente, parpadeé. Digo involuntariamente porque, congelada en el lugar, la escena era demasiado extraña como para alejarme voluntariamente de ella. No sé si la misma fuerza que hizo que los cerdos parpadearan sus ojos provocó que yo hiciera lo mismo, tal vez una ráfaga de viento o de algo menos tangible, pero al abrirlos, los cerdos habían
vuelto a su discordia, con varios habiéndose ido ya a dormir. Profundamente perturbado, entré a la casa y bebí hasta que llegó la mañana y finalmente pude dormir. Mi esposa regresó de su viaje bastante pronto y sin mucho problema a su llegada. Durante aproximadamente el mes siguiente, estuvimos juntos y vivimos nuestras vidas sin discordias significativas. Ninguno que ella supiera, de todos modos. Nunca le hablé de Jackie y ciertamente tampoco mencioné las veces que vi a mi compañero de trabajo después del regreso de mi esposa. Y aunque le hice una pregunta inocente preguntándole si había notado el extraño comportamiento de los cerdos, no le expliqué la motivación de mi actitud interrogativa. A ella nunca le gustó estar en compañía de cerdos, y convertir su desdén en disgusto no estaba en mi agenda. Casi tan abruptamente como había regresado, mi esposa se fue, nuevamente, para irse durante la siguiente semana y media en otro viaje. Probablemente también sea lo mejor para ella, porque los días más calurosos del año llegan al oeste de Tennessee cuando ella no estaba allí para experimentarlos. Y apenas se fue, Jackie reanudó sus visitas nocturnas a la granja. Cada vez, ella apareció sin previo aviso, si es que lo notaba, y se fue con la misma brusquedad. Curiosamente, no me importó mucho. Después de que ella se fue, no me sentí más ni menos vacío que cuando estuvo aquí. Entonces, después de pasar mis días con los ojos en la pantalla y la nariz en el trasero de mi jefe, pasé las noches mirando a través del fondo de botellas completamente secas, preguntándome débilmente si el camino que recorrí podría haber sido solo un poco más cálido o simplemente un poco más brillante si las cosas fueran diferentes. A pesar de que atendí todos los deseos de mi jefe en la oficina, él no me devolvió la buena voluntad. ¿Qué quieres decir con que estás pidiendo un aumento? Tragué y continué. Quiero decir que han pasado 5 años, Glenn. Simplemente pedí que mi salario aumentara para igualar la inflación. Mi jefe cruzó las manos sobre el escritorio y suspiró. Sacando un pañuelo de su bolsillo, se secó un par de gotas de sudor que le caían por la frente. Estábamos en pleno verano y el aire flotaba denso y húmedo a nuestro alrededor. La oficina tenía aire acondicionado, pero la unidad era vieja y el ventilador que silbaba en un rincón no servía de mucho contra el calor récord que nos rodeaba. Lo siento, Mike. Es solo que ahora estás consultando y, no puedo permitirte ese tipo de beneficios. ¿Qué quieres decir con beneficios? He estado aquí suficiente tiempo y al menos me lo deben, Glenn. ¿Para qué carajo crees que sigo aquí? ¿Suerte? Esa fue la primera vez que perdí los estribos con mi jefe, al menos, la primera vez desde que rompió uno de mis borradores para un proyecto hace varios años. Ese había sido un día largo para los dos. Ahora, Glenn se recostó y frunció el ceño ligeramente, y solo por un breve momento, una indicación de que sus inhibiciones para mantener su actitud bajo control se estaban agotando. No obstante, sonrió y se rió fríamente. Mike, mira, siempre fuiste mi mano derecha, pero ahora estás muy poco aquí. Se podría decir que ahora te pareces más a mi hombre pulgar derecho. Ese también fue un día largo. El calor no ayudó. De alguna manera algunos errores entraron en la oficina. Probablemente alguien dejó una puerta abierta para calmar el calor, sin éxito. No es de extrañar que se haya disparado el aire acondicionado, pensé. Cuando llegó la hora de irme, había polillas revoloteando alrededor de las luces, moscas comiendo la comida rancia en el café, mosquitos posándose en cada superficie expuesta de la oficina, había insectos por todas partes. Supuse que esa puerta debía haber estado abierta la mayor parte del día. Deben ser bichos bastante estúpidos, si es aquí donde quieren estar. Llegó el momento de irme y lo hice sin problemas. Al menos lo menos que pude. Me tomé un tiempo para hacer algunos recados y regresé a casa, solo para darme cuenta de que el calor no era mucho menos sofocante allí que en la oficina, incluso si no había insectos. En todo caso, se sentía extrañamente vacío sin ellos, incluso después de que apareció Jackie. El resto de esa noche fue una mancha de botellas vacías y colillas de cigarrillos usadas esparcidas por el porche.
En algún momento, las 2 de la mañana, las 3, no importaba, un ruido cuya fuente no pude determinar más que lo que había cenado hace un año me sacó de mi letargo de borrachera y me obligó a volver a la sobriedad. De la DIA. Me senté con un sobresalto y escuché, sintiendo de repente que se me erizaban los pelos de la nuca. El sonido, si se le podía llamar así, era discordante, antinatural, incorrecto y, sin embargo, no podía recordar nada más al respecto. No era un sonido escuchado a través de tus oídos, una vibración en tu piel, ni siquiera una sensación del cerebro físico, era un pensamiento procesado a través del alma dormida, algo que ciertamente no se puede describir con palabras sin disminuir el peso colocado, sin negar, por completo, la sensación de abyecto horror ante su estado de ser. Me había sentado en lo alto de ese precipicio entre la realidad y la irrealidad, el sueño, el abismo, donde los demonios juegan distraídamente entre las pesadillas de los hombres. Me dije a mí mismo que era solo eso, un sueño, pero ahora sé que el lugar en el que estaba y los lugares a los que pronto iría eran puertas de entrada entre el mundo despierto y el que estaba debajo de él. Antes de que tuviera tiempo de procesar lo que acababa de sentir, escuché otro sonido, este muy real y parecido a un animal moribundo. Lentamente, salí de mi cama arrugada y abrí las persianas. Al hacerlo, casi deseé estar de nuevo en el precipicio. 13 de los cerdos estaban en círculo sobre el césped, ¿cómo habían salido? No lo sé. Cada uno permanecía perfectamente quieto, equidistante del siguiente, y enfrentaba una sombra temblorosa en medio de todos ellos. Podía distinguir rasgos débiles, una barba rala, una botella, no sabía si el hombre era un excursionista o un borracho. Sin embargo, terminó en mi propiedad y se encontró atrapado en un círculo de cerdos. Observé los movimientos del hombre y noté con creciente horror que mientras caminaba en una dirección, el círculo de cerdos se movía para mantenerlo en el centro del ring, y todo el tiempo se acercaban a él. El hombre estaba claramente ebrio ahora, pasó casi medio minuto antes de que tropezara, cayera y, tan pronto como se aplastó en el polvo, 13 chillidos resonaron en la noche y los animales borraron su cuerpo de la vista con su masa unificada. El hombre dejó escapar un grito pero no pudo emitir más de uno. El anillo era un borrón de movimiento. Vi poco pero vi suficiente, un cerdo levantó su cabeza reluciente y vi volar parte de un cuero cabelludo de su boca abierta, formando un arco con un líquido oscuro mientras se arrastraba por él. Patio. Otro par de trozos de carne se alejaron rodando de la pila y se detuvieron a varios metros de distancia en el patio. Una vez cuando los cerdos terminaron su festín, se separaron del sitio anterior. Ahora nada más que una mancha roja en la tierra, y devoraron los pedazos que se habían escapado. Me tomó las siguientes 4 horas de volver a los cerdos a su corral, pero lo logré. Y no fue necesario disparar a ninguno en el proceso, aunque supuse que debería venir con un arma preparada. Tampoco fue necesaria una limpieza, era una granja de cerdos, por lo que pronto volvería a ensuciarse. Pensé que otra persona podría encontrar la mancha, pero no había pruebas de que fuera sangre humana y no tenía intención de llamar a la policía. Esa mañana, mi jefe llegó tarde al trabajo. Supongo que eso es de esperar, sin embargo, cuando a uno le han cortado los neumáticos. Estaba furioso y no corrigí su suposición de que su exesposa había cometido el acto, aunque estoy seguro de que le hubiera encantado tener otra razón para despedirme. Después de todo, yo no era más que un hombre con el pulgar derecho. El día había transcurrido más rápido y más fresco que el anterior, y el suave zumbido de la lluvia hacía que el día pareciera un poco menos solitario. Por supuesto, tenía previsto ver a Jackie esa noche y, después del almuerzo, salí del trabajo y fui a comprar más bebidas a la licorería local. Recuerdo haber conseguido suficiente para llenar el asiento del pasajero de mi camioneta, y sentí casi como si la pila de licor fuera un ser singular, mirándome, el amigo silenciosamente crítico. Sentí una punzada de ansiedad y medio me pregunté si me estaba volviendo loco, ante eso, me reí. El aire estaba fresco cuando Jackie llegó. Mi madre siempre solía llamar a eso el primer soplo del otoño, cuando el segador abrió los ojos y arrulló suavemente a su cosecha antes de que el gélido invierno apagara el infierno.
Cuando era niña no prestaba mucha atención a sus palabras, pero a medida que crecí sentí el frío en mis huesos, y esta noche lo sentí en mi alma, un leve susurro de muerte como la marca de la bestia. Vi el cabello de Jackie azotarse hacia un lado, una bandera negra en el viento, mientras se acercaba a la casa. En la puerta nos abrazamos y recuerdo que ella dijo que necesitaba hablar. Eres un hombre tremendamente exitoso, Maike. Y sé que tienes mucho dinero. Quizás no seas rico, no, pero eres más rico que yo y hay suficiente para todos. Sería una lástima que tu pobre esposa se enterara de mí. No, todavía no he dicho nada y sé que lo sabes, porque la pobre no pudo soportar el estrés y podría morir. Pero podría decir una cosa, y tal vez incluso un poco más. Y sería algo desagradable también. Solo pediría $1.000 al mes, pero los tiempos son difíciles, así que me inclino a decir que $2.000 serían suficientes para mantener la boca cerrada. Y, por supuesto, podríamos seguir viéndonos, por favor. Algunos dicen que ven rojo cuando están lo suficientemente enojados, pero todavía recuerdo que yo veía aún menos. Los siguientes 5 minutos de mi vida no fueron más claros para mí que varios breves atisbos de la realidad, intercalados por periodos de irrealidad antes del siguiente atisbo. Un grito y luego otro. El pensamiento, ella tiene un cuchillo. Se rompió un hueso, el mío, el de ella, no importaba. Sangre, salpicado en la alfombra, en mi camisa y el goteo de un globo rojo brillante, aplastado por el costado como un huevo roto. Recuerdo el silencio antes de que la adrenalina disminuyera y sintiera dolor, y recuerdo el dolor antes del aplastamiento cuando le di una última patada al cuerpo, tirado en el suelo. Había llegado el momento de alimentar a los cerdos. Jackie normalmente me ayudaba con la alimentación cuando venía, siempre con una mirada tímida y, a menudo, duraba poco y yo tenía que terminar el trabajo por mi cuenta después de que ella se fuera. Estaba apostando a que ella podría ayudarme de nuevo. Subirla a mi hombro no fue difícil, aunque supuse que estaba más liviana que de costumbre. Me agaché para recoger las últimas piezas que no venían con el resto de ella y nos llevé a los dos a nuestro jardín. La parte del cerebro que nosotros, como personas, ya entendemos no puede abarcar todas las sensaciones que nosotros, como personas, sentimos. Científicamente, tal vez, pero esa sensación que hace que los perros ladren en habitaciones vacías, eso hace que los gatos miren fijamente las paredes antes de saltar, asustados, ese sentimiento. También existe en los humanos. Llámalo sexto sentido, o ESP, está ahí y lo sentí cuando cargaba a Jackie. Los pájaros habían dejado de cantar, los árboles habían dejado de crujir y un zumbido grave y zumbido resonó fuera de la posilga. Subió de volumen y tono, y cuando dejé caer el cadáver sin vida de Jackie al suelo, bloqueó por completo el ruido del mundo que me rodeaba. Ni siquiera escuché el golpe. Tampoco escuché a los cerdos, porque no fue hasta que levanté la vista de su cuerpo, jadeando pesadamente por el esfuerzo de lo que había sucedido, que vi que estábamos al borde de una reunión de cerdos. No pude ver si quedaba alguno en el corral, pero pude ver que al menos 100 se reunieron aquí afuera del corral, todos mirándome con ojos vidriosos y bocas salivando. Algunos estaban en cuclillas sobre los demás para ver, y muchos estaban cubiertos de sangre, habiendo sido dejados sin limpiar desde los acontecimientos del anterior. Buena noche. Incluso a través del aturdimiento brumoso en el que estaba, mi miedo se registró en un nivel gutural y, horrorizado por la irrealidad de lo que estaba viendo, retrocedí, finalmente tropecé con un surco en la tierra y caí al suelo. Al momento siguiente, cada uno de los cerdos se giró para mirar lo que quedaba de Jackie. Durante un par de segundos, la miraron fijamente y me di cuenta de que el zumbido en mis oídos había cesado, reemplazado por nada más que un silencio siniestro. Ese silencio duró poco, porque con un chillido unánime y ensordecedor, los cerdos corrieron entre sí hacia el cuerpo y se produjo la carnicería. Los cerdos que iban delante apenas alcanzaron el cuerpo, cuando fueron despedazados por los cerdos que estaban detrás de ellos. Enormes colgajos de piel grasa colgaban en cintas de la nuca de sus cuellos y la sangre salpicaba en todas direcciones mientras cuellos, extremidades, colas y extremidades eran destrozadas con él.
Abandono imprudente de una jauría de perros salvajes. Supongo que eso era lo que eran, incluso si los tratara como criaturas domesticadas, eran animales y estaban fuera del control de cualquier restricción que la civilización quisiera imponerles. La masa de carne se movía rítmicamente y los cuerpos goteantes fueron arrojados como muñecos de trapo de gran tamaño desde la refriega para aterrizar húmedos y sin vida en la tierra. De vez en cuando, escuchaba un crujido cuando los huesos se rasgaban y se rompían bajo la presión de la refriega, y chillidos cuando las extremidades rotas apuñalaban los cuerpos carnosos de los animales que estaban encima de ellos. Pezuñas, dientes y huesos tallaron la carne de los otros cerdos, y mientras la sangre y las heces se esparcieron libremente, trozos de sangre salieron rodando de la refriega como pelotas de béisbol. Carnosas. La agradable caída de la temperatura se había deshecho, ya que el viento había dejado de soplar y el hedor de la escena flotaba en el aire cálido y pesado de finales del verano. Vomité una y otra vez, inclinado sobre la mierda y la sangre, los ojos llorosos por el olor y la sangre goteaba por todas partes de mi cuerpo. Se deslizó por mi cuerpo en riachuelos y se acumuló alrededor de mis pies. Parte era mía, pero más era de Jackie, y más aún eran los restos de los cerdos. La sangre goteaba de mi boca sobre la tierra, y ya no podía decir si estaba mirando hacia las crueles estrellas, hacia la tierra, o presenciando la matanza ante mí, porque mi vista estaba velada por una capa de sangre, y los sentidos estaban nublados por la descarga de adrenalina, aunque no pude hacer nada más que quedarme sentado en estado de shock. Respirar. Un trozo de carne me golpeó en el hombro. Respirar. Una oreja rebotó en mi frente. Respirar. Una arteria abierta roció sangre por mi cara en una línea. Respirar. Mis ojos reconocieron a 4 cerdos al margen del conflicto abandonando su rumbo por lo que quedaba de Jackie y vi volverse hacia mí, cada uno echando espuma por la boca como un animal rabioso. Vi a 2 de ellos ser arrancados por otros 2 cerdos, pero la pareja restante atacó. El que llegó hasta mí primero apretó sus fauces alrededor de mi pierna un momento antes de que el siguiente lo alcanzara, le mordió el cuello y lo azotó de un lado a otro. No podía escuchar mis propios gritos por encima de los innumerables chillidos de la pila de cerdos y los constantes desgarros húmedos que resonaban en el cielo oscuro. Finalmente, el cerdo que me había mordido soltó un chillido, pero no antes de que me rompieran la mitad inferior de la pierna con un último tirón, y el cerdo que estaba detrás enterró su cara en el cuerpo del cerdo moribundo antes de ser arrastrado hacia atrás. En el conflicto por otro. Ni siquiera pude escuchar mis gritos de dolor por los sonidos de la refriega, sabía que gritaba solo por el ardor en mi garganta. Respirar. Un segundo después, fui arrojado por el brazo y me estrellé contra la tierra empapada a varios metros del conflicto. Por un momento, me pregunté si estaba vivo o si el mundo que veía a mi alrededor era realmente el infierno y yo era un alma condenada castigada por mis pecados. Ante eso, me desmayé y entré en un sueño eterno y sin sueños que envió al mundo de nuevo al caos que había sentido antes de la masacre. Abrí los ojos poco tiempo después y descubrí que el zumbido persistía en mis oídos mientras estaba despierto. Sudando copiosamente por el calor, me encontré tumbado boca arriba en el suelo, frente a los restos en llamas de mi casa. El zumbido era en realidad la ráfaga de llamas que lamían el cielo y el crepitar de las brasas cuando el fuego crepitante los perdía de vista. Cerdo, la voz, que sonaba increíblemente clara en el ruido de la noche, por encima del rugido del infierno y los sonidos de las sirenas que se acercaban, había llegado apenas a unos metros detrás de mi nuca húmeda. Incluso después de todo lo que había sucedido, la palabra me puso los pelos de punta, porque fue pronunciada con una voz que podría apagar las estrellas si dijera que deberían dejar de brillar. Giré la cabeza para mirar detrás de mí, gimiendo fuertemente de dolor, para ver a un hombre encima de una montaña de cientos de cerdos mutilados. La pila corría con un flujo constante de sangre y heces que goteaban lentamente sobre la pila de cadáveres en terrazas para formar un pequeño lago debajo, cuyo borde me lamía la cara con olas en miniatura de sangre. Ellos nunca se van. Entonces el hombre sonrió y me di cuenta con horror de que sus piernas se parecían a las de los rumiantes. Y encima de su cabeza descansaban 2 cuernos de ébano, brillando a la luz de la luna.